Le damos la bienvenida en esta parte de la revista 110 a la doctora Karina Pérez. Ella es experta en asuntos migratorios, que es un tema que interesa a muchos dominicanos en este país. Bienvenida, doctora. Hola. Y quisiéramos de entrada que usted nos cuente un poquito sobre las novedades que hay en cuanto a temas migratorios. ¿Qué es lo que ahora mismo? Sobre todo que la embajada en estos días como que tenía algo cerrado y le dio apertura. ¿A qué fue, doctora? Bueno, lo que pasa es que primero quiero dar los buenos días y muchas gracias por tenerme en el programa. El consulado de los Estados Unidos en la República Dominicana está cerrado, digamos, que para muchas cosas. La primera, digamos, lo que es más importante para la Embajada de los Estados Unidos, y muchas personas se olvidan de eso, son sus ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los servicios a ciudadanos americanos están prácticamente abiertos y regulares. No le voy a decir que como eran antes de la pandemia, pero prácticamente regulares. Ahora bien, lo que son otro tipo de servicios, por ejemplo, visas de residencia y visas de no inmigrante, ya eso es otra cosa. Aunque se eliminó aquella ordenanza que promovía una serie de órdenes de prioridad, ya eso no existe a nivel mundial, lo anunció la subsecretaria del Departamento de Estado, aunque eso no existe, sí se tiene, y todo el mundo sabe, que lo más importante después de los ciudadanos son las peticiones de residencia y todo lo que tiene que ver con eso, y de último, la última prioridad son los paseos, los negocios a los Estados Unidos. Entonces, podemos decir que realmente el consulado técnicamente ha estado siempre abierto para casos de emergencia, lo cual no es realmente así. Y vemos que en los últimos meses ha declinado gravemente eso, incluso denunciándose una serie de irregularidades con lo que tiene que ver con no con el otorgamiento de visas, sino con lo que es poder agendar la cita, por el simple hecho de que estamos prácticamente cerrados. Una cosa en materia de visa de no inmigrante, aunque se abrió brevemente en junio, aproximadamente 4 días para citas este año. Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, citas consulares. Necesito hacer la aclaración de que esto no aplica para lo que son renovaciones de visas en casi todas las circunstancias, no en todas. Si usted tiene, por ejemplo, una anotación en su visa de un waiver, de un permiso especial, entonces usted no aplica para este tipo de cosas. ¿Y qué pasa con las renovaciones? Bueno, las renovaciones siempre han estado disponibles. Incluso el presidente Donald Trump redujo el periodo de tiempo en el cual usted podía hacer la renovación sin entrevista, que es lo que importa aquí. Lo redujo de 4 años a 1 año. Para ser específico, de 48 meses a 12 meses. Pero esta administración volvió a poner las cosas como antes. Eso quiere decir que si usted, que está viendo el programa, tiene una visa de no inmigrante que está vencida y no han pasado 48 meses a partir de ese vencimiento, usted es elegible para una renovación sin entrevista. Eso, por supuesto, significa que si usted no hace el proceso correctamente, el cónsul se reserva el derecho de llevarlo a usted a la entrevista pidiéndole que comparezca, muchas veces no para negar una visa, sino para aclarar cosas que quizá usted hizo mal. Pero si se descuida, pues ya usted sabe que las cosas no salen bien, porque pocas personas piensan y se acuerdan de que usted tiene que saber qué fue lo que puso en ese formulario antes de presentarse donde un cónsul. O sea que... ¿Qué cosas podemos decir que ya están totalmente regulares o que todavía quedan con procesos que no son normales? Bueno, lo que pasa es que la única parte que está prácticamente normal son los servicios a ciudadanos de los Estados Unidos. Las residencias están a cuentagotas y las visas de no inmigrantes abrieron brevemente en junio, 3 o 4 días, y luego entonces cerraron. Nos escriben y nos dicen que le pregunte, que la gente no entiende. Supuestamente hay muchísimo empleo disponible en Estados Unidos, muchísima gente, empresas que están buscando personas para trabajar, vehículos, gente que manejan camiones, gente que trabajan sobre todo en negocios de servicios pequeños. Y hay mucha gente que dice que teniendo ya sus visas, no la visa de residencia, sino visas de trabajo, visas que tenían de estudiantes con permiso de trabajo,
que uno dice, pero no los están renovando, que todos es con un proceso de rifas o de sorteos o cosas. Correcto. Háblenos un poquito de eso, porque no se entiende cómo se necesita tanta gente, pero entonces no dan los permisos de trabajo. Lo primero es que la República Dominicana entró a eso prácticamente después de los 6 meses de estar vigente, porque usted se refiere específicamente a las visas H2B, que para mí, y lo he dicho mucho, ha sido, o sea, se sobredimensiona lo que es. Son 65,000 visas al año que se dividen en la mitad, 66,000, perdón, 65 son los H1B, que son diferentes. Las H2B son 66,000 al año y se dividen en 2, se aplican en 2 y se da por máximo de 10 meses. O sea, yo no sé cuál es el escándalo que tienen con eso, porque la verdad es que yo no veo una real ventaja. El primer requisito que tiene una visa H2B para que un empleador pueda poder hacerlo, porque lamentablemente, como usted bien dice, tiene que haber una rifa, porque si hay 66,000 al año para todo el mundo, ya usted sabe lo que eso significa, que va a haber más personas que aplican, aunque no siempre ha sido así, para otro tipo, para la H1B, que se parece, no son iguales. La verdad es que el primer requisito para una visa H2B es que el empleador tenga una necesidad temporal. Siendo temporal, tiene que justificar que, bueno, soy un hotel, y en esta época del año se presentan más personas o hay pocos trabajadores porque emigran a otro sitio, por muchísimas, o quizás no van por cualquier otra razón, y que esa necesidad va a ser temporal y va a ser un periodo, como ellos le llaman peak load, por ejemplo. Entonces, siendo así, estamos hablando de que son visas que se sobredimensionan porque los pagos no son wow, qué alto, y tiene que hacerse un proceso. Entonces, la verdad es que yo siempre he dicho que es un tema que se desconoce completamente aquí. Hay visas de trabajo, hay residencias por visas de trabajo. No de manera de no inmigrante, no temporal, no una visa H1B, H2B, no una visa de otro tipo, una F con permiso de trabajo, no una H con 1B, porque la F normalmente terminan en H. Estamos hablando de residencias por trabajo. Lo que pasa es que, y aunque están numeradas, son diferentes, porque dependiendo de la categoría, usted puede optar por ellas. Sobre todo, siempre se ha criticado que la ley de inmigración de los Estados Unidos está abierta, y porque el esquema McCarran-Walter Act de 1954, si no me equivoco, sigue ahí intacto. Ese esquema fue construido y diseñado para personas altamente inteligentes, por eso hay visas de extraordinario desempeño, como las visas O, o también personas con mucho dinero. Por eso está la famosa visa de residencia por inversión, que todavía causa mucha conmoción en el mundo entero. ¿Qué es lo que es una visa de residencia por inversión? Bueno, por trabajo y también por inversión. Mire, las visas por inversión, eso depende de la cantidad de dinero que usted pueda aportar. ¿Qué pasa? Era tradicionalmente 500,000 y 1 millón, pero se subió un poco, porque la gran crítica que se hacía era que era prácticamente una forma fácil de que cualquiera con dinero en el mundo hiciera residencia. Primero, una no inmigrante, eso quiere decir solamente temporal, que le puede permitir 2 años, 3 años renovable, y eso te da camino a una residencia. Entonces, la visa de inversionista por residencia, porque hay otro tipo, quiere decir que usted va a aportar ese dinero, va a crear al menos 20 empleos fijos durante X tiempo y va a poner su capital de dinero en riesgo. Entonces, cuando todo esto se certifique... Tiene que tener una empresa y tener... No necesariamente, esa es una parte. Esa es una parte. Lo que se obvia con un tipo de proceso es que, ponga usted una cadena de hoteles grandísima, que haga hoteles aquí, en Jamaica, en Puerto Rico, en Tailandia, donde sea. ¿Qué hace? Diseña un plan piloto que es aprobado por migración, y entonces usted, por ejemplo, aporte esa cantidad de dinero y ya no se le tiene que probar todo eso porque la empresa lo prueba por usted. Es como comprar acciones en esa compañía. Pero sí, es correcto. Y eso le evita todo el asunto administrativo. Sí, porque aquí vino una persona brava una vez, yo recuerdo, doctor Castillo, que dijo que, porque se hablaba de invertir $500,000. Yo compré un apartamento y él quería que le dieran la visa porque él compró un apartamento allá, porque es para alquilarlo, ese es mi negocio, alquilarlo. No, lo que pasa es que tenemos que entender que cada visa tiene su requisito y las regulaciones están ahí, y si usted no las cumple, quizá aplica para una cosa pero no para otra. Entonces,
lo que yo le expliqué de que esa empresa grande hace un contrato con Migración Estados Unidos para las personas que puedan invertir ese dinero, se beneficien de no tener, no es que no lo cumplen, sino que otra empresa lo cumple por ella. Para eso se hace una dispensa especial, pero nada obvia que eso es usted... lo que hacen aquí con la ley de cine. Sí, Sí, yo es aquí muy no conozco parecido, mucho, las es empresas, verdad. la gente invierte y tiene los beneficios De una residencia. de que tienen las leyes de cine. Ok, entonces allá lo que hacen es que, por ejemplo, usted puede invertir $1 millón y pico y montar una empresa, poner su capital en riesgo y entonces después de un periodo condicional de 2 años usted obtendría una residencia. Usted lo puede hacer, no tiene que ser solamente ¿Y a por qué través la de una gente le empresa. da todavía importancia tanto a la residencia? Porque la residencia, ¿en qué tiempo se puede convertir en una ciudadanía? Eso depende de la forma en que usted solicite y de qué sea usted al momento de solicitar. Por ejemplo, una cosa que pocas personas saben es que hay una residencia especial, que es la religiosa, de pastores, sacerdotes, monjes tibetanos, lo que sea. Y esta te permite preservar parte de la... O sea, tú te pasas todo el tiempo fuera de los Estados Unidos siendo residente. Y tú puedes preservar ese periodo que te pasaste fuera de los Estados Unidos para la naturalización en 5 años, que es lo que usted me pregunta, 5 años para casi todo el mundo, aunque hay excepciones de 3 para cónyuges de ciudadanos de los Estados Unidos y también para naturalizaciones por asuntos militares, otra cosa. Pero cuando hablamos de hacerlo por el asunto de la residencia religiosa, ese tiempo que se pasa afuera la puede pasar, se contabiliza para su naturalización. Entonces, usted entra, se hace residente, sale todo el tiempo a predicar y se hace ciudadano en 5 años. Ahora, salvo esas excepciones, todo el tiempo usted tiene que probar cierto tiempo en los Estados Unidos siendo residente. Ahora bien, si está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, usted tiene la posibilidad de esos 5 años convertirlo en 3. Ahora, si usted tiene una visa, por ejemplo, de no inmigrante y consigue una residencia a través de esa visa o por un proceso independiente, también está el periodo de 5 años, que es el periodo prácticamente normal para conseguir una ciudadanía. Bien, ahí le vamos a pedir excusa, pero usted sabe que en televisión los temas migratorios, los temas de salud traen muchas preguntas. Sí. Y usted es experta en asuntos migratorios, no Estados solo Unidos. para los dominicanos, sino para todo el que está viendo esto. Escribe un televidente nuestro desde los Estados Unidos de ciudadanía venezolana. Esa persona está con una visa de estudios en Estados Unidos y dice que si esa persona tiene que ahora cambiarla, parece que va a hacer otra, va a sustituir, esa visa vence y la va a sustituir por otra visa, creo que del mismo tipo de estudiante, okay. Y otro tipo de proceso. Que en el caso de los ciudadanos venezolanos, si pueden utilizar la embajada, el consulado de los Estados Unidos en República Dominicana para gestionar este proceso, porque ellos no tienen para retirar esa visa, porque eso se solicita en el sistema. Correcto. Para retirar esa visa, o que si necesariamente tienen que ir a Colombia, no sé por qué mencionan Colombia. Bueno, realmente como el consulado de los Estados Unidos en Venezuela está cerrado, se supone que no deben de solicitar, o sea, no pueden solicitar en Venezuela. Entonces, sí pueden solicitar en cualquier otro país. La persona está en Estados Unidos ahora mismo. Correcto, pero si va a ser, hay una cosa importante con la visa F. Esa persona no tiene que venir a la República Dominicana ni a un tercer país para renovar esa visa F, aunque cambie de universidad. No se tiene que hacer. Y si es que venció esa visa y va a cambiar la visa. Tampoco tiene que hacerlo, porque hay una cosa que se parece a la visa de ustedes los periodistas. La visa F es por duración de estatus. Mientras usted mantenga su estatus estudiando con un I-20 aprobado por una universidad. Si ese estatus venció, ¿qué es lo que parece que le pasa el primero pero de él los va a 3 obtener años? otro, usted me dice, otra F. Pero él va a obtener otra F. O sea, podría hacerlo en Estados Unidos. Claro que sí, no y tiene si no que lo venir. puede hacer en República Ahora Dominicana. bien, sí lo puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa visa F, hay un asunto. Si él sale de los Estados Unidos, entonces él no, o él o ella no puede volver a entrar a los Estados Unidos sin tener esa visa impresa. Porque recuérdese Eso que el lo que que- imprime eso la era- visa... eso mismo es lo que él está Ok, escribiendo. está bien. Sí puede hacerlo perfectamente bien, puede hacerlo.
y es posible que dependiendo del caso haya una exención de entrevista. De entrevista. Solamente no así para que foto y venga a huella. retirar, solamente No, para que... foto y huella. Y si todo está bien, Se lo mandan por correo. entonces se lo mandan. Pero tiene que venir a foto y huella, correcto, porque ese es el Pero problema. no podría entrar a Estados Unidos de nuevo. Claro, porque para eso son la foto y huella, para que si le dan la visa sin la entrevista, entonces se la imprimen y puede entrar. Bueno. Doctora, ¿cuál es el problema más grande que tienen los dominicanos ahora mismo con temas migratorios? ¿Estados Unidos o también se dan Madrid? Mi España? especialidad es los Estados Unidos, pero lo que le puedo decir es que lo que está pasando con el consulado de los Estados Unidos de República Dominicana es una cosa que yo creo que ni Alberto Einstein lo entendería, porque a uno le dejan pocas opciones para entender que un consulado, ya como se está manejando el mundo, todavía esté cerrado de la manera que está cerrado. O sea, no es posible que teniendo el Departamento de Estado más personal, todavía tengamos que estar sujetos a que el consulado abre 3 días y entonces después que abre esos 3 días, cierra de nuevo de manera indefinida. Se dice por ahí que en noviembre va a abrir ya de manera normal y todo lo demás, pero parece que hay algunos asuntos internos que se están usando para asuntos de política, interior, exterior, porque Pero realmente... eso es un problema exclusivo de República Dominicana. ¿Eso está ocurriendo aquí en el Hay consulado? consulados, ¿O eso es muy una buena su política pregunta, muy buena su pregunta. Hay consulados de los Estados Unidos en el mundo que están abiertos como si nada pasara. Y el de aquí, El de aquí está, ya usted sabe cómo, a cuentagotas. Y quiero sumar lo que dije, que hay una irregularidad promovida básicamente por los contratistas del Departamento de Estado en cuanto a la asignación de citas. Es una cosa que es gravísima, pero está sucediendo porque, imagínense, las citas estando para el 2025 durante 2 años y algo. Estamos hablando de que esto comenzó el 19 de marzo del 2020, si la memoria no me falla, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, a partir de ahora, o sea, lo único que ha habido son citas de emergencia en materia de visa de no inmigrante, ojo con eso. Podemos hablar de muchísimas otras excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una irregularidad que se está denunciando de lo que está pasando, de que no se están otorgando las citas de emergencia como deben de otorgarse. Los cánones nada más lo conocen ellos. Y Entonces todo eso de la reunificación familiar, la gente que pide... Eso es para residencia y está a cuentagotas. Ah, ok. Eso por lo eso menos... está lento también. A cuentagotas. Está empezando, pero a cuentagotas. Entonces, esa es una situación altamente preocupante que, claro, debe de cambiar porque no podemos seguir así indefinidamente. Pero la verdad es que personalmente yo pienso que tiene que haber algún problema entre gobiernos, algún tipo de protocolo en lo que no se han puesto de acuerdo. Bueno, yo para veo que que esto suceda. yo no sé a nivel consular, pero a nivel de diplomático, nosotros no tenemos embajador de los Estados Unidos, yo creo que desde que se fueron el último, fue ¿verdad? Brewster, sí. Sí, y eso le demuestra a usted que nosotros realmente no somos una prioridad para los Estados Unidos y estamos en su patio. Entonces, nosotros estamos, como dice un colega mío, un abogado de los Estados Unidos, en el back burner, nosotros estamos en el patio de atrás. Entonces, son cosas como que no debe ser así porque hay tantos intereses. Y como está el mundo, que se está polarizando y cada quien jalando por su lado, ustedes ven que, bueno, yo pienso que hasta las personas, los venezolanos ahora mismo tienen, óyeme, todo, como dice alguien, para que alguien se salve, alguien tiene que fuñirse, Pero ¿verdad? en sentido hasta general, los venezolanos Tienen muchísimas concesiones en todos los países. Bueno, lo que pasa es que ahora, una cosa increíble, fruto de la geopolítica, ahora los Estados Unidos está dispuesto a bajar la guardia con todo este escándalo que han tenido con Venezuela. Entonces uno no sabe nunca, y eso tiene implicaciones en materia migratoria. Mira, y voy a mencionar el caso porque son casos que la gente tiene que vivir con estos temas que usted mencionó de geopolítica y de bloqueo y eso. Ese mismo venezolano que nos escribió ahorita, que está cambiando una visa F por otra F, porque se le venció una F, dice, ok, yo lo podría hacer en Estados Unidos, pero mi pasaporte venezolano se me está venciendo y tengo que renovarlo. Hay una cosa. Entonces, pero entonces, ¿dónde tengo que ir a Venezuela, pero tengo que volver a entrar? No, déjeme aclararle algo. El pasaporte venezolano tiene, por el Departamento de Estado, lo reconocen hasta 5 años después de su vencimiento. ¿Cómo es la cosa? Hasta 5 años después de su vencimiento. Les reconocen ese pasaporte venezolano vencido.
O sea que él podría quedarse hasta que renove su visa allá y sin salir de Estados Unidos. Correcto. Ah, pero yo 5 creo que usted años. acaba de perder un cliente. No, muy malo. Tú sabes ¿Eh? que no se puede hablar mucho, tienen que poner mi Usted- teléfono. claro, no se puede no, hablar claro. mucho, no se puede hablar Bien, mucho. bien. Hay algo que en la parte final yo quiero que para que la gente sepa, para qué casos usted entiende, no que usted se va a conseguir un cliente de un dominicano, de uno más. ¿Cuándo un dominicano que tenga un problema migratorio debe de llamar y A un visitar a la especialista. doctora? No, en el caso suyo sobre todo, ¿en qué tipo de áreas usted entiende que usted puede ayudar? Vamos a aclarar eso, mira. De manera, yo voy a ser honesta. Hay clientes que van donde uno, y eso se daba sobre todo antes de la era Donald Trump. No, usted no me necesita. Llene su asunto y cuide esta área y ya. Ahora bien, ¿qué pasa? Donald Trump puso de moda ciertas cosas, aquello del extreme vetting, aquello de crear una oficina particular para chequear, por ejemplo, los casos de ciudadanía cuando se obtenían por matrimonio, para comenzar a desnaturalizar gente. O sea, son tipos de cosas que eran bien novedosas. Entonces, ¿qué pasa? Fruto de eso, una renovación al día de hoy, porque Biden no lo ha cambiado y aquí en Tuitillo no lo va a cambiar. Al día de hoy, una renovación de visa no es lo que era antes. Una renovación de visa antes era tomar foto y huella y ya. Ahora no. Ahora le chequean muchísimas cosas. Ok, antes si usted ponía su foto y su huella y no había historial malo legal de sometimientos, usted le daban su visa sin problema. A usted no le chequeaban si realmente usted cumplía con todos los requisitos como una persona por primera vez. Eso se acabó. Ya están chequeando un sinnúmero de cosas y la persona a veces son como... Es verdad que hasta las redes sociales le chequean a la gente. Sí, claro, pero eso no es de ahora. Pero nosotros no somos, excúseme, nosotros no somos árabes. Nosotros no tenemos solamente, creo que son 2 terroristas dominicanos condenados en los Estados Unidos. O sea que aquello de que el consulado puede ver su aplicación, incluso en borrador en el sistema, es real. Pero nosotros no somos de ese interés. Y voy más lejos. Cuando allá en los países donde eso es su interés, acá rato meten su patica porque no chequean bien. Eso quiere decir que esos no son los problemas de nosotros. Los problemas de nosotros son las falsedades. Ok, la falsedad de lo que usted contesta en falsificar una matrícula, una carta de banco, una relación. Casarse con una mujer allá. Ay, Dios mío. No, y aquí también. Entonces, si los reales se queman. Y se tiran fotos con la suegra. Mira, y por lo menos están siendo novedosos, porque usted sabe que es una cosa que chequean. ¿El qué? Eso es lo que usted dice, porque no es lo mismo que usted y yo nos casemos solito, que vaya su primo, su tío, su amigo, ¿verdad? Es diferente, Claro. o sea que por lo menos están siendo novedosos. Pero antes no era así, pero la realidad es que en materia de matrimonio, yo quiero aprovechar aquí para decirlo, en materia de residencia por matrimonio, lo que dice la ley no es que es tipo Romeo y Julieta, yo me muero por ti, tú te mueres por mí. No, señores, lo que dice la ley claramente es que tiene que haber interés de vivir una vida futura en común. Y luego chequean los intereses financieros en común. Claro, es así. No es un amor. La gente cree que tenemos que llegar abrazados al consulado y dándonos besitos y tenemos que mostrar que somos... No, eso no es verdad. Hay todo tipo de relaciones de teenagers, relaciones más maduras, relaciones bastante maduras. Entonces, cada cual tiene su cosa diferente. Y eso la gente lo obvia, ¿entiende? No, lo que hay que probar es que tenemos un interés de vivir en común, un proyecto de vida en común, que es lo que se va a buscar, incluso cuando el caso aquí puede ser negado y se devuelve a migración para la revocación o reafirmación. Para terminar de contestar su pregunta, yo pienso que una consulta general no le hace daño a nadie en estos tiempos. Antes quizá no era así. Ahora, si usted tiene cualquier tipo de problema, cualquier inconveniente, lo mejor es que usted sí, definitivamente vaya a donde una persona que haga el trabajo, que por lo menos dedicarse a la misma materia, no voy a decir que hacemos lo mismo, pero bueno, entonces, porque hay cosas que son muy técnicas, muy específicas, y hay una cosa muy particular del dominicano, brevemente. El dominicano tiene una ingenuidad peligrosa. Entiende que hacer cierto tipo de cosas no tiene repercusiones. No, yo me casé por papeles para ayudarla. No, eso no se llama ayuda, eso está penado. Es un fraude. No, porque yo le di una carta de trabajo porque él está aquí y somos amigos. No, eso no es así. Hay veces que usted ni siquiera tiene que falsificar una carta de trabajo porque hay una relación de trabajo. Entonces, sin embargo, se ponen a falsificar una serie de documentos y tengo noticias. O parte de eso. Y tengo noticias para las personas que hacen eso. Desde el finales del 2017, los cónsules no revisan papeles. Salvo que haya casos judiciales que son otra cosa, sujetos de otra cosa, que ya hay que chequear bien lo que dice. El papel está ahí, pero no es un... No, usted lleva su enciclopedia
ahí se para la ventanilla con su enciclopedia y el cónsul no le va a pedir un documento. Todo es entrevista. Por eso, por ejemplo, yo en mi oficina, nosotros recibimos a los clientes 4, 5, 6 veces para preparar para una entrevista, porque no es lo que usted piensa, no es lo que usted quiera. Y recuérdese que son dos culturas diferentes. Usted no piensa como un norteamericano, un estadounidense promedio. Ellos tienen una cultura. Y como me dijo una vez un jefe de visa, mira, yo mando a mis muchachos a que se monten en una guagua pública para que oigan cómo piensa un dominicano, para que vean cómo se maneja un dominicano. Bueno, yo creo que vamos a tener que preparar otro programa con la doctora Karina Pérez. Nos llegan decenas de preguntas y de casos. Están hablando de que explique cuáles son las formas que una persona que no quiera ser residente, pero quiera trabajar o tener acceso a trabajar de forma provisional, si puede hacerlo, que si una persona lo que quiere es trabajar de forma transitoria o poder trabajar de forma virtual o ir y venir. Para virtual necesita permiso. O presentar algún tipo de servicios allá. Todo esto vamos a preparar un programa con la doctora para ayudar mucho, porque que ya todo va cambiando. Tú puedes ser empleado en los Estados Unidos estando aquí. Para que la gente entienda. Entonces, que las empresas no quieren cuando la gente está afuera, le llegan muchísimas cosas a uno. Doctora Karina Pérez, experta en asuntos migratorios. Doctora, vamos a poner su contacto, aunque lo vamos a poner en toda la pantalla. Díganos su contacto. 809-383-0152. Ese es el teléfono celular con WhatsApp. 809-383-0152 y el de la oficina es 809-566-9615 y a sus órdenes siempre para venir a contestar esa pregunta. Y ojalá podamos hasta tomar algunas en el aire si le interesa, yo no tengo problema. Claro que sí. Yo creo que es importantísimo. Hay mucha gente, más de la que uno se imagina, con muchísimos problemas reales en este sentido. Doctora Karina Pérez, experta en asuntos migratorios.